Bienvenidos a Evolution 2016. Pasadena, pues hizo un cálculo sobre los efectos inmediatos que se dieron a nivel global con ese sismo recién pasado allá en las tierras de Chile. Las mediciones fueron muy precisas y esas mediciones arrojaron que de alguna forma el eje que le da figura a la Tierra, no el eje propiamente de rotación, este eje que le da figura a la Tierra está 10 metros a un lado del eje de rotación, no confundir, tuvo un ligero movimiento de 8 centímetros. Este es el segundo que tenemos registrado, ya que el primer registro que tenemos de un movimiento de 7 centímetros como consecuencia de un sismo fue el que se dio allá en Indonesia, con más precisión en la isla de Sumatra. El sismo registrado en aquella región de 9.1 grados en la escala de Richter movió 7 centímetros este eje de figura de la Tierra, haciendo incluso ligeramente más compacta la masa de nuestro mundo, ya que una capa se mete abajo de la otra, disminuye ligeramente el radio de la Tierra y con esto entonces se acelera como una bailarina sobre el hielo. Al momento de coger sus brazos, acelera entonces la Tierra al encogerse un poco su velocidad y el día entonces se acortó, allá en el año 2004, 2.7 milisegundos o millares de segundos. En esta ocasión, en este último sismo en Chile, que su magnitud fue de 8.8 grados en la escala de Richter, Richard Gross asegura que sus mediciones arrojan que la disminución ahora del día por compactación de la Tierra es de 3.7 millares de segundo, arrojando que este eje se movió 8 grados. ¿Por qué el segundo sismo, si es menos intenso, movió menos este eje que el anterior? Porque sucede que Indonesia está más cerca del Ecuador y el efecto es menos intenso sobre este eje. En este caso Chile está más al sur en cuanto a latitud de la zona de Indonesia, y además el corrimiento de subducción, esto es, la forma en como la capa inferior descendió abajo de la superior, fue de una manera más vertical y el efecto entonces se hizo más sensible, más extremoso sobre este eje de figura de nuestro mundo. Hoy en día, en este momento, tenemos un día más corto por 3.7 millares de segundo. El mundo cambia también con sus propios eventos. Y así, gradualmente, la Tierra va a su vez adaptándose a los cambios que su propia naturaleza le va exigiendo. Así es que debemos de tomarlo con mucha cultura y que no cause alarma. Nosotros, la ciencia no tiene herramientas para decirle va a temblar en tal lugar y tal día y a tal hora. No tenemos herramientas. Es cierto que el doctor Gianfranco Bicciacci estaba desarrollando un proyecto de un satélite que al estar observando las costas de nuestra república podría detectar la emisión de un gas llamado radón, que este mismo sale expelido del fondo marino previo al movimiento telúrico que se va a dar en la capa de subducción. El gas sale antes del efecto mecánico de ese movimiento, digamos unos 7-8 minutos antes del movimiento, y al ser detectado por este satélite daría un aviso instantáneo, casi a la velocidad de la luz, sobre nuestras autoridades para darnos un aviso a nivel regional a donde tocaría ese sismo. Lamentablemente, Gianfranco Bicciacci padecía de un mal incurable en el abdomen. Lamentablemente se nos adelantó y no terminó su trabajo. Ojalá otra mente privilegiada como la de él retome este proyecto y lo lleve adelante. Creo que puede ser próspero y podría incluso gradualmente crecer en las herramientas y en las leyes que iré encontrando a través de la experiencia, porque así es la ciencia, procesos, métodos, sistemas que podrían irse convirtiendo en más confiables para podernos anticipar
Un movimiento que por lo regular, cuando se sale de control por su intensidad, regularmente es catastrófico en vidas y también en las cosas físicas que constituyen nuestras ciudades. Y por supuesto, trae desgracia económica y por supuesto la importante, la desgracia familiar, que esa es irreparable. Así es que no se alarme con los escritos que andan por ahí en internet, ya que no tienen un fundamento. Son nuestras autoridades las que a usted le tiene que informar si estamos en riesgo o no. Hay, créame, mentes y tecnología privilegiada que está vigilando segundo a segundo nuestras capas continentales que nos rodean. Están vigilándose sus movimientos. Cualquier movimiento tenemos tecnología que puede percibirlo de manera inmediata. Por lo tanto, no se alarme ante letreros, informaciones que son sensacionalistas y que lamentablemente no tienen precisamente un fundamento. Por cierto que ambientalistas venezolanos, hablando de la naturaleza, están muy preocupados por la desaparición que ya hace un tiempo se ha dado y prolongado de un singular fenómeno natural conocido como el relámpago de Catatumbo. ¿Sabía usted? El relámpago aparece sobre los cielos de la zona occidental, en la región de Zulia, en un periodo de 140 a 160 noches por año. Cada vez que lo hace, refulge por entre 7 y 10 horas continuas este relámpago, con una frecuencia de 50 descargas por minuto y con una intensidad de hasta 400.000 amperios, de acuerdo con algunas mediciones científicas, claro. En el siglo XIX, el naturalista Alexander von Humboldt lo descubrió como explosiones eléctricas que son como fulgores fosforescentes que se dan en la parte baja de la atmósfera. Se trata de un fenómeno mundial excepcional que forma parte de la cultura y también del folclore de los zulianos. Las etnias, por cierto, que habitan la zona donde se produce el Catatumbo, revelan algunos otros orígenes del fenómeno, claro que muy ad hoc de su cultura. Por ejemplo, la etnia Guan considera que es la concentración de millones de luciérnagas que rinden tributo a los padres de la creación. Qué hermosa creencia, ¿no le parece? Me encanta. También la etnia Chukpa lo ven como una concentración de espíritus caídos que traen un mensaje. La etnia Wayuu, ellos lo atribuyen como el resultado de la furia de un dios por la extracción de sangre que hacemos de nuestra madre tierra. ¿Estarán cercanos a entender un poco de lo que pasa en la naturaleza? ¿Seremos nosotros los que nos hemos alejado de ese entendimiento? Creo que el tiempo, de alguna forma, nos va a dar la razón. La esencia está muy bien explicada precisamente por Aristóteles. Él manejaba 4 elementos básicos, y todos lo sabemos, que es tierra, fuego, agua y aire. El quinto es el éter, y es considerado como el quinto elemento, o la quinta esencia. Y la quinta fuerza es hipotética. Parece ser que una síntesis de todas las dimensiones conjuntas, o sea, las que propone la teoría M en el mundo de la física cuántica relativista, parece ser que pudiera suceder que al final y al cabo pudiera haber una fuerza final que sería precisamente una fuerza de repulsión, no de atracción, que crea un equilibrio en el universo. Eso no está probado, es exclusivamente una hipótesis, una especulación, y se habla de ella sin un fundamento científico. ¿Sí? Okay. Fíjese usted que la física podría ser que paso a paso se está llegando al posible final del viaje de ella, de toda la física. Y debo decirle que tenemos que aceptar una verdad que para todos y sobre todo la ciencia es embarazosa. Y es que, a pesar de ello, aún la ciencia, sobre todo la física, no tiene todas las respuestas. Sabemos que en una escala muy pequeña, el mundo está gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Sígame usted en este viaje que vamos a ir platicando lentamente. Viaje conmigo, vamos a ver este mundo. ¿Qué le parece? Es una buena oportunidad. Y también sabemos que a escala cósmica, esto es muy grande,
El mundo está gobernado por la teoría general de la relatividad propuesta por Einstein. Cuando esas dos grandes teorías se examinan muy, pero muy cuidadosamente, se encuentra que no son ellas totalmente compatibles entre sí. Y esto significa, entonces, que aún no conocemos las últimas reglas del juego. Pero los científicos que trabajan sobre este problema realmente hoy son muy optimistas ante este problema. Ellos presienten que muy pronto tendremos las ecuaciones definitivas que describan todo lo que ocurre en este vasto y casi inconmensurable universo. Si esto se logra, podríamos entonces suponer que este sería el fin de la física. Cuando llegue el momento que se haya escrito todas las ecuaciones definitivas, todos los físicos podrán entonces hacer las maletas para irse entonces a casa y hacer otras cosas útiles, como por ejemplo, pues cambiar un foco, ¿no? Que luego no lo hacen. Imagínense, gran familia mexicana, lo que podríamos hacer si tendríamos esas ecuaciones definitivas que describen o describieran a todo el universo. Presumiblemente, ellas serían ecuaciones muy difíciles, probablemente serían ecuaciones diferenciables, y no nos sería posible entonces escribir todas las ecuaciones con lápiz y papel. Creo que entendemos que necesitaríamos un ordenador muy, pero muy grande. Por eso la ciencia trabaja en ampliar su poder, su capacidad y también miniaturizarlo para hacerlos más eficientes. Un gran ordenador que arrojaría una inmensa cantidad de datos, una información que nos daría todas las posibles soluciones a esas ecuaciones definitivas. Y si lo logramos, entonces tendríamos que preguntarnos formalmente si ese verdaderamente es el fin de la física, porque tendríamos todas las soluciones de las ecuaciones definitivas del universo. Pues bien, el hecho es que todo esto, si lo logramos, le comento, que tuviéramos todas esas ecuaciones definitivas, no nos serviría absolutamente para nada. Porque esas soluciones encontradas serían necesariamente al menos tan complicadas como el propio universo. Entonces, ¿para qué hacerlo? Porque para eso ya tenemos el universo. No aprenderíamos nada, absolutamente, con todo eso. La verdadera tarea de los físicos, le comento, no es descubrirlo todo. Desde nuestra percepción, la verdadera tarea es entenderlo. Ubiquémonos. Es averiguar cómo unas cosas están relacionadas con otras. Es desarrollar una forma de intuición, por supuesto que adiestrada, que nos permita comprender en cualquier momento un fenómeno dado, lo que es importante y lo que no lo es. Lo que queremos saber es que ¿por qué las cosas funcionan del modo que lo hacen? En la física, la mayor parte del trabajo, yo les digo, no piensen que consiste solo en encontrar cómo funciona todo. Consiste en hacer lo contrario exactamente. En ir separando lo sencillo de lo complicado. En hacer aproximaciones, en hacer estimaciones y también proposiciones. En profundizar a través de las mismas dificultades para llegar a dominar las características esenciales de cualquier fenómeno del mundo que tenemos que estudiar y entender. Hoy en día comprendemos que todo esto empezó posiblemente desde Copérnico, allá este polaco que nació el 19 de febrero del año de 1473 y murió un 24 de mayo de 1543. Copérnico dio un pequeño empujón al sistema aristotélico y al hacerlo, todo se vino abajo en ese momento. 150 años más tarde, había sido reemplazado por la visión del mundo de Isaac Newton, que nació el 31 de marzo de 1727. No, perdón, mi memoria me falla. Esa fecha es cuando él murió, 1727. Y corrijo, él nació un 4 de enero de 1643. Y todavía la gente culta ve al mundo
de esa manera, la que propuso Newton. Y le aclaro que no toda la gente. Resulta que los científicos ya no piensan de esa forma en nuestro propio siglo, y de hecho, ya dentro de nuestra propia generación ha habido una nueva revolución científica, y las leyes de Newton ya no son hoy las leyes de la Tierra. Pues bien, esto nos permite plantear una pregunta del todo interesante. Si ya no creemos que las leyes de Newton son verdaderas, entonces, ¿por qué se toman tanto tiempo los físicos para enseñárselas al mundo? Y también otra pregunta importante relacionada con la anterior ¿es esta revolución semejante a la original en el sentido en que se han reemplazado leyes erróneas por leyes correctas para entender un universo mecánico cuántico? La respuesta a ambas preguntas reside, y escuchen bien, en el hecho de que las leyes de Newton son realmente tan verdaderas como lo han sido siempre. Esto es, la Luna sigue cayendo 1/20 de pulgada por segundo sobre nosotros como lo ha hecho siempre. Lo que hemos descubierto hoy es que las leyes de Newton no son la última verdad, sino que ellas surgen de leyes aún más profundas y que debemos de entender. Pero en cierto sentido, esa nueva revolución es semejante a la anterior, y es que ha habido un cambio en el tipo de preguntas que hoy por hoy formulamos y que también formulan los físicos. En la primera revolución científica, la disputa sobre la autoridad humana o divina fue con la poderosa ayuda del razonamiento matemático cuantitativo, y reemplazada por la observación, por la medición y también por la comprobación de hipótesis, tal cual regla de la ciencia, apostolado de la ciencia. Y el resultado de todo ello fue el universo mecánico, un universo que inexorablemente forjaba su destino de acuerdo con leyes mecánicas precisas y también capaces de predecir. Hoy creemos ya, de momento, en ese universo. Ese es el gran cambio. Todos, su servidor, conocemos en un momento dado la posición exacta de una partícula en un cierto instante, pero yo no puedo tener idea de dónde va o a qué velocidad va. Y esa pregunta es en absoluto diferente a preguntarse, decir, no se sabe a dónde va, pero ¿realmente esa partícula va? Ni siquiera tenemos esa seguridad. Y esa, amigos, es precisamente la clase de preguntas científicamente sin significado. Y esa es la naturaleza del mundo en que vivimos. Por tanto, ese entonces es un universo mecánico cuántico. Y ese es el universo por el que usted pregunta y quiere conocer. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que revolucionar nuestros conceptos, cambiar el ángulo de la visión para poder entender lo que antes, ni en ficción, nos daba la base para entender el principio de sus leyes. Las nuevas realidades generan leyes que son más profundas en su certeza, pero también en su significado. Nuestras inteligencias pasadas, nuestros genios pasados, fueron visionarios en poder ver aquellas leyes que a través de su intelecto y su conciencia pudieron detectar a través de una mente cuantitativa y analítica. Hoy la inteligencia tiene que ir más allá y tiene que trascender, porque el universo al que debe de tocar no toca solamente nuestro mundo, sino toda nuestra casa cósmica.